Muy bien, hermanos, en esta noche yo sentí en mi corazón, me sentí movido a predicar un tema que le puse por nombre, ¿dónde está nuestra fe? En él le puse, pero casi que eso sería como contestar. Quiero desarrollar hoy un pensamiento que nos ayude un poco a poner nuestra mirada en la forma en la que estamos usando nuestra fe. Porque la palabra del Señor nos manda a asegurarnos de que no estemos reprobados, de que comprobemos que estamos en la voluntad del Señor agradable y perfecta. Para ello quiero invitarlos a la palabra del Señor, a los que están conectados en Zoom, en Lucas 8:22, y a los hermanos o amigos que están conectados por medio de la transmisión virtual. Eh, vamos a, vamos a leerles la palabra del Señor de lo que dice Lucas 8:22 hasta el verso 25. En Lucas 8:22 al 25 dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te pido que tú abras las escrituras, las reveles al corazón y que tu siervo inútil pueda ser usado, Señor. Recuerdo siempre las palabras que tu profeta dijo en el mensaje, yo había oído, mas ahora veo. Decía que Abraham, decía que Job tenían una forma de hacerse a un lado. Y tú dijiste que un don es sencillamente la forma que tiene el hombre para hacerse a un lado y dejar que sea Dios el que haga las cosas. Y ese es el deseo de mi corazón, Señor. Yo quiero desaparecer de la escena y que sea Jesucristo el que tome el control. Eso te lo pido con lo mejor de mi alma, con todas mis fuerzas y mi corazón. Te pido que seas tú, Señor, hablando a los corazones en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Y mientras estamos enfocados en el reino de Dios y su justicia, envía a quien lo necesite esa añadidura, porque tú sabes exactamente lo que cada vida está necesitando, Padre. En el nombre glorioso de mi amado Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, ¿dónde está vuestra fe? Le preguntó el Señor. Todavía tengo fresco el mensaje que hace unos meses, cuando yo estaba en cama, recuerdo, esa noche el hermano Lehman tomó el puesto del deber y predicó sobre un pasaje parecido a este de Jesús durmiendo y calmando la tormenta. Fue un gran mensaje. Hoy quiero tomar este texto y enfocarme en esa pregunta. Hoy quiero ejercitar nuestra fe en esa pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? Así que Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y pienso que esa es una excelente pregunta que podemos aplicar a toda persona y que tiene tres posibles aplicaciones que hoy quiero desarrollar. La primera aplicación es, ¿dónde está vuestra fe? Hablando como una queja, porque verdaderamente creo que Cristo se estaba quejando con ellos. No es la única vez, hay varias ocasiones en que en los evangelios Cristo les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tiene una expresión como quejosa, se está quejando. ¿Cómo es posible que ustedes anden conmigo, que vean las cosas que yo hago, que vean cómo se cumple la palabra? ¿Cómo es posible que ustedes teman? Dice ser cristiano, voy a aplicarlo a la queja moderna, no a los discípulos, porque ya ellos no nos pueden escuchar, pero nosotros sí podemos oír lo que la palabra de Dios tiene que decir en esta noche. ¿Dónde está vuestra fe? Como una queja, hablándolo como una queja, aplica para decirte, dices que eres cristiano, pero tus temores e inseguridades te hacen actuar como un incrédulo. Gritas, te enojas, buscas culpables y traes palabras sin sabiduría que solo empeoran la situación, solo empeoran las cosas. ¡Qué vergüenza!
De verdad, la pregunta es válida. ¿A dónde está vuestra fe? Ser cristiano significa ser como Cristo. Y Cristo nunca actuó de esa manera. La palabra de Dios dice que los cristianos debemos ser piadosos. Y piedad significa ser como Dios. No en vano la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, también debes saber esto. Lo que les voy a leer ahorita es una larga lista de defectos en las personas. Y está hablando de gente de iglesias. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿estamos en los tiempos finales, sí o no? Estamos en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una edad que es amadora de los deleites más que de Dios. Pero termina el verso 5 diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿La eficacia de qué? De la piedad. ¿Y qué es piedad? Ser como Dios. Aparentarán piedad, pero ellos no creen realmente que sea algo práctico o útil o efectivo el ser perdonador, el amar, el perdonar, el bendecir, el ayudar. El hacerlo es solamente una apariencia, es una cáscara nada más. A estos, dice la Biblia, evita. Gente, ¿dónde está la gente que tiene apariencia de piedad? En las iglesias, siempre lo hemos dicho. Así que nos damos cuenta de que si dice ser cristiano, pero cuando empiezan a sonar las balas, cuando empieza la batalla, cuando empieza a rugir la batalla, te quiebras y empiezas a quejarte y empiezas a renegar. ¿Dónde está vuestra fe? Pregunta el Señor. Es una queja válida, es una queja que nos dice, debiera darte vergüenza, no pararte como debes pararte como un creyente. Ese es un primer enfoque, pero no es el único. Todo eso nos lleva a la segunda aplicación de la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, encuentra en qué está basada. Identifica en qué estás basando tu fe, porque ¿dónde está? Para poder verla. Algunas veces la fe del hombre está fundamentada en alguna creencia no cristiana. Se sorprenderían, créanle a su pastor. Las iglesias están llenas de personas buenas, personas lindas, personas amorosas, que están llenos de creencias anticristianas. Hay todo tipo de creencias anticristianas en gente que va a la iglesia y no han pasado por el filtro, no han pasado por la zaranda de la palabra. Vean, el profeta predicó un mensaje llamado El filtro de un hombre que piensa. Voy a tomarme 5 minutos nada más para contarles de dónde nació ese nombre, porque es un nombre curioso, es un título curioso para un mensaje. Él estaba caminando en el bosque, creo que estaba en una de esas salidas de cacería, y encontró una cajetilla de cigarros en el suelo. Ahora, algo le llamó la atención. Él nunca había fumado, ustedes saben lo que el ángel le dijo, nunca fumes, nunca tomes, nunca contamines tu cuerpo en forma alguna, porque hay una labor que está preparada para ti cuando tengas más edad. ¿Recuerdan eso? El testimonio del profeta. Pero algo le llamó la atención en la cajetilla, y no eran los cigarros y no era la nicotina, sino que en la parte exterior de la cajetilla estaba impresa una leyenda. Y la marca decía, el filtro de un hombre que piensa, el sabor de un hombre que sabe, decía el eslogan. Y él dijo, pues es malo fumar. Realmente si alguien supiera, si alguien de verdad sabe, no fumaría, porque se está envenenando, se está haciendo daño con un vicio. Pero algo le llamó la atención, como que el Espíritu Santo le atrapó la atención y dijo, pero el refrán está bien, el filtro de un hombre que piensa. Y entonces él empezó a elaborar, él se sentó a meditar sobre los diferentes filtros que hay en las mentalidades de las personas. El cierre del mensaje es de ese mensaje era este: si usted
toma como filtro para su mente únicamente la palabra de Dios, como si fuera un sedazo. Voy a explicarlo en términos más nuestros, para que vean lo que quiso decir el profeta en ese mensaje. Cuando usted construye, los constructores al principio tienen una zaranda gruesa, es decir, que tiene orificios más grandes. No es tan fina. ¿Por qué? Porque es una obra tosca, es una obra ruda, es una obra en bruto, es una obra gris lo que están haciendo. Necesitan material grueso, con escombro, para que sea más firme el fundamento. Pero ya cuando la obra se está terminando, cuando se está perfeccionando, la zaranda cambia a una zaranda más fina, que solamente deje pasar arena muy fina para que el acabado sea prácticamente perfecto. Bueno, comparando la palabra de Dios con una zaranda, si usted tiene el filtro de un hombre que de verdad piensa y ha buscado cuál es la verdad, usted hallará que la verdad es la palabra de Dios. Y si usted tiene el filtro de la palabra, lo único que va a venir a su vida, lo único que va a pasar, esa zaranda tan fina de la palabra, es el glorioso Espíritu Santo otorgándole un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiso decir el profeta. Ese es el gran resumen de ese mensaje, así en 5 minutos. Pero hablando de esta segunda posición, ya hablamos de la primera. ¿Dónde está vuestra fe? Como una queja. Pero ahora hablemos de ¿dónde está vuestra fe? Como una pregunta. Encuentra en qué está basada. ¿Qué es lo que estás creyendo verdaderamente? Porque si has creído en el Señor, tu confianza debería estar puesta en Él. Pero hay algunas personas que lo que tienen es una creencia en alguna clase de filosofía. Y hoy escogí un ejemplo difícil de cuestionar. Escogí a un gran hombre de la historia. No sé cuántos han oído hablar de Nelson Mandela. Es un hombre que yo admiro mucho personalmente. Yo he leído de él, tengo libros de él, de su historia. Él fue un hombre que por causa del apartheid, de la división racial en Sudáfrica, él sufrió como un mártir político 25 años en la cárcel. Y cuando él salió, llegó a ser presidente de Sudáfrica y llegó a hacer, lo mejor que hizo ese hombre fue que su arma para el crecimiento y para la reconciliación de Sudáfrica fue el perdón. Él no le hizo a sus verdugos lo que ellos le hicieron a él. Fue un gran hombre, de verdad, un hombre admirable. Pero él tenía una filosofía que yo creo que, por linda que se oiga, no calza con la palabra de Dios. Y está en un poema. Él escribió un poema llamado Invictus. Y ese poema lo escribió estando en la cárcel. Son 2 párrafos, se los voy a leer y quiero que le preste atención a lo que voy a leer, porque es un poema muy hermoso, pero oculta una creencia que no debería ser nuestra. Como un ejemplo de las diferentes actitudes que encontramos en las personas y que podían, por su hermosura, pudiéramos como que tragarnos la píldora de ese pensamiento. No, la palabra del Señor dice por San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré gobernar de ninguna cosa. Es decir, que tenemos la obligación de examinar lo que estamos creyendo. Tenemos que tener un sentido crítico y verlo con la zaranda de la palabra de Dios, si pasa o no pasa la zaranda. Vean qué hermoso poema, es hermoso en verdad. Dice, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere. Él no dijo cuál Dios, nada más al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado, pero yo creo que sí lloró. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino y soy el capitán de mi alma. Muy hermoso. Pero yo me quedé pensando, cuando leo su obra, ¿será el amo de su destino él? ¿Seré yo el amo de mi destino? Es cierto que lo que uno siembra cosecha, eso sí, pero ¿seré yo el amo y señor de mi destino? ¿Seré yo quien dicta cuál es el final de mi historia? ¿Seré yo el capitán de mi alma? Y entonces me puse, suena muy hermoso ese pensamiento, pero fíjese que no es así. Existen 1 millón de cosas que el hombre ignora que pueden pasar
y que lo dejen vencido en el camino. Ahora les voy a leer algunas citas bíblicas que me dicen a mí que ni usted, ni yo, ni él, por grande que fuera, somos amos de nuestro destino, que le debemos dar cuentas a un poder superior que nos ha guardado, que nos ha dado una victoria que nosotros nunca pudiéramos adquirir por nuestro propio esfuerzo. El Calvario, todos nosotros estábamos fuera, todos estábamos descalificados por cuanto éramos pecadores. Solo Él pudo ir y morir por nosotros. Pero oiga lo que dice la Biblia para corroborar si uno es el amo de su destino. Y esto solamente como un ejemplo de muchas creencias que hay en la mente humana. El Salmo 37, 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo quiero preguntarles, padres, ¿cuántos oran por sus hijos cuando van a salir al trabajo o al estudio o a la escuela o a la universidad? ¿Cuántos oramos? Yo siempre oro por mis hijas. Yo sé que ellas son cuidadosas, pero sé que hay 1,000,000 de cosas que allá afuera pueden ocurrir. Entonces, llevo mi causa al tribunal más alto, lo pongo delante del Señor. Sé que ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso yo lo creo y lo clamo con mi corazón, y sé que 1,000,000 de veces el ángel del Señor ha estado alrededor de ellas y de nosotros cuidándonos. Mateo 5:36 nos dice algo que está clarísimo: no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero ahora hay tintes, hermano. Sí, pero dentro de una semana o dentro de un mes a usted se le ponen amarillas las raíces de una vez. Usted no tiene control sobre eso. Usted puede pretender, pero no puede controlarlo. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Me pregunto si eso califica para decir que somos amos de nuestro destino. ¿Eres el dueño de tu destino de verdad? ¿De verdad eres el capitán de tu alma? El hombre sin Dios, dice el Salmo 1, que ahora leímos, dice, de los que no han puesto su confianza en Dios, dice, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe lo que es la palabra tamo? Es una palabra que no usamos todo el tiempo. Ustedes tal vez alguna vez vieron en esas películas del oeste, cuando el sheriff se va a enfrentar en un duelo con el hombre malo de la película. Y ustedes ven donde están esperando a ver quién desenfunda primero, y de repente pasa una bola de paja que lleva el viento. Eso es el tamo. El tamo que arrebata el viento significa que ese tamo no tiene control sobre su propia vida. Así es el hombre impío, así es el hombre malo. Sencillamente Satanás lo pega en esta pared, lo golpea en esta otra, lo bota aquí, lo arrastra por allá, lo llena de vicios, lo llena de pecado, lo llena de muerte. Eso es todo. Somos sin Dios como el tamo que arrebata el viento. Así que ya llevamos 2 aplicaciones. La primera, una queja válida: ¿dónde está tu fe? La segunda, una pregunta seria: ¿en qué está basada tu fe verdaderamente? Y eso nos lleva también a un punto, porque los hijos de Dios no somos perfectos, pero perfectibles, perfeccionables. Vamos en camino estamos aprendiendo de el gran maestro. Pero entonces, ¿a dónde nos lleva? A un punto en el cual nosotros, que podemos cometer fallas y errores, hemos aprendido que hay una fuerza superior. Yo no soy el amo de mi destino, porque yo sé que hay una fuerza superior que me ha ordenado, me ha predestinado para cumplir un propósito. ¿Por qué lo piensa así, hermano Eric? Porque está en la Biblia y yo creo en la Biblia. Hermano Eric, ¿y por qué cree en la Biblia? Porque es la palabra de Dios y Él se ha manifestado a mí en el poder de su resurrección y me ha hecho ver que cielos y tierra pasarán, pero esta palabra se va a cumplir. Esto no es un fanatismo religioso, esta es una comprobación en vida de que Él existe, de que Él ha resucitado y de que está presente hoy en la forma del Espíritu Santo. Yo quiero invitar a cada persona que está ahí en Facebook a que lo averigüe, a que lo compruebe, busque a Dios, pregúntele al Señor:
¿Cuál es el propósito que Él tiene para usted? Abra su corazón, abra su mente, ríndase a la palabra, sostenga los dichos de la palabra en su corazón, sea como el profeta Samuel. Dice la palabra del Señor que el profeta Samuel no dejó caer en tierra ni una sola de las palabras de Dios. Y usted verá si hay un poder en la fe. Hoy estaba hablando con una de mis hijas que andábamos allá por San Ramón y estaba hablando con una de ellas y decía, es que el cristiano tiene un arma secreta. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo es un arma secreta. Cuando todos los demás no saben qué hacer, el cristiano está confiado porque Él ha puesto su esperanza en el Señor Jesucristo y Él prometió no dejarnos huérfanos y Él es el que nos lleva a ganar la batalla. Él es nuestra victoria. Así que sí, yo creo, yo soy un constante y permanente cuestionador de creencias que no cuadran con la palabra de Dios. Hermano Eric, ¿usted es demasiado fanático? No, yo he comprobado y usted puede comprobar el premio que hay detrás de creer en la palabra de Dios. Crea en la palabra, hay un galardón. La misma Biblia, la misma palabra dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Galardón es un premio. Hay un premio que lo está esperando por poner su confianza en Él. Ahora, con todo, pudiéramos tropezar en el camino, como tropezó Pedro. Pedro cometió errores grandes. Pedro metía la pata cada rato, pero él seguía adelante y Dios lo hacía crecer en fe. Él iba de fe en fe, él iba creciendo en fe. Nosotros, esta novia del tiempo del fin, tiene que crecer en fe. No solamente es tener fe para una sanidad, es tener fe para una santificación, es tener fe para un carácter, es tener fe para encontrarnos con Cristo en los aires e irnos a las bodas del Cordero. Tenemos que alcanzar una fe perfecta, no en los términos humanos, pero sí en los términos de Dios. ¿Y dónde están los términos de Dios? Aquí están en su Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer enfoque que hacemos de la pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Dónde te está esperando? Porque hay una fe que te está esperando. Porque si hemos sido ordenados, les voy a leer unos pasajes de la Biblia. Vamos a ver si esto le es revelado a algún corazón. No importa las circunstancias que existen, hay una hora predestinada para manifestar nuestra fe incondicional en el Señor Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios, hay un momento que lo está esperando. Yo pienso, dice la Biblia, que cuando el centurión romano buscó a Jesús, un centurión que era amigo de los judíos, que les había hecho una sinagoga, lo buscó. Dice la palabra que cuando Cristo se ofreció a ir a orar por el siervo enfermo de él, él le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Testifica el Evangelio que Cristo se maravilló. ¿Qué daría yo porque mi fe maravillara a Jesucristo? Ese sería uno de los grandes anhelos que yo quisiera haber cumplido en mi vida, que mi fe maraville al Señor. Ahora, hay que entender algo. Usted no puede sorprender a Dios porque Dios todo lo sabe. Él es omnisciente y omnipresente. Omnisciente significa que Él sabe todo lo que ha pasado, sabe todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Nada escapa de su vista y nada escapa del largo brazo del Señor. No, nada, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser sorprendido. Pero aunque no puede ser sorprendido, puede ser maravillado. Cada vez, yo me imagino a él hablándole a Abraham en la madrugada, diciéndole, Abraham, Abraham. Y Abraham, tal vez en pijamas, acostado, ahí en su tienda. Y Abraham dice, me llama el Señor. Y sale de su tienda y le dice al Señor, vente acá a caminar conmigo. Y se sientan en una piedra y le dice, Abraham, ¿ves las estrellas? Qué raro, el Señor me sacó a ver las estrellas, pero sí, Señor, cuéntalas. No puedo, Señor, son muchas. Así será tu descendencia. Y el Señor se queda callado y el Señor se queda observando a Abraham y ve el milagro más grande, lo que más ama el Señor. Ve salir del corazón de Abraham fe y dice, amén, Señor, así será mi descendencia. Él se maravilla, él no se sorprende, pero él se maravilla con la fe. Es algo maravilloso para él que sus hijos
contra toda circunstancia, se aferren a la promesa de Dios. Nos pueden llamar locos. Para este mundo vamos a ser locos. Para este mundo vamos a ser raros. Pero para Él, dice Hebreos 11, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios suyo, porque usted ha puesto toda su confianza en Él. De eso estamos hablando. Muy bien. No importan las circunstancias. Hay una hora predestinada para manifestar nuestra fe incondicional en el Señor. Vean, por ejemplo, a Pablo. Esa era la hora en la que... ¿Saben quién era Pablo antes de ser un cristiano? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Dice Pablo con sus propias palabras que él hizo a algunos apostatar, renegar de la fe. Wow. Yo no sé si yo me atrevería a calificar a uno así como un hijo de Dios, pero Dios lo hizo, porque Dios puede ver el corazón. Dios vio el atributo y supo que Pablo era su hijo. Y dice Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó, y ese cuando significa que hay un tiempo ordenado por Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Este perseguidor de la iglesia, oiga, desde antes que naciera, había sido apartado por Dios. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté con carne y sangre. Oiga, Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que nadie hubiera puesto en el equipo del Señor, dice, él mismo declara que hubo una hora cuando a Dios le agradó ponerlo. Y eso significa que Pablo... sabía Dios que Pablo había un momento en el que él iba a creer. Ya Dios lo tenía desde el principio. El Señor sabía quién iba a creer y quién no. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Cristo arengó, regañó a los fariseos y a los hebreos en general, mostrando que había muchas viudas en Israel, pero la fe vino a la viuda de Sarepta de Sidón. Lo mismo pasó con los leprosos y aquel general leproso. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:25 en adelante, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Esa viuda estaba predestinada para creer y ser bendecida con esa fe. Dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ese general leproso se zambulló la primera vez de muy mala gana, la segunda vez a regañadientes, la tercera vez sin fe, pero en cada ocasión la obediencia empezó a testificarle a su conciencia hasta el momento en que fe tomó el control y él fue limpio de su lepra. El ladrón en la cruz, hermanos, ya voy a terminar mi mensaje. El ladrón en la cruz había pecado toda su vida y sabía que era reo digno de muerte, pero ese día que se encontró con Cristo, recibió el mensaje sin palabras que Cristo predicó en la cruz del Calvario. Su fe despertó. Dios sabía, Dios que no puede ser burlado, sabía que ese ladrón sin vergüenza, que había hecho muchos pecados y muchos crímenes, tenía una hora preordenada para creer. Lucas 23:41 dice, estas son las palabras del ladrón. Dice, le está diciendo al otro ladrón que está haciendo burla de Cristo. Le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Ese hombre creía que Cristo era sin pecado. El 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creía que Cristo era un rey, que iba a un reino y que ese reino iba a venir un día a la tierra. Ese hombre tenía fe, pero que era un sinvergüenza. Pero la fe llegó en el momento justo, antes de que él partiera, antes de que él muriera. Dios no pierde. Cristo dijo, de los que me diste,
Ninguno se perdió, excepto el que era hijo de perdición. Y en otra cierta parte dijo, nadie los arrebata de mi mano. Bendito el nombre del Señor, porque ese es el Cristo al que servimos. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Estamos a su cuidado. Pero solamente tenemos que recordar a dónde está nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Él, en la persona de Cristo y en el cumplimiento de cada letra, de cada coma de su palabra, porque Él es fiel. Porque a diferencia del hombre, Dios cumple todo lo que promete. Jesús le contestó en el verso 43, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tu fe en Él se encuentra en un lugar y un día esperando despertar. Y antes de decir lo que voy a decir, la evidencia bíblica que tengo para mostrarles que eso es así, quiero que piensen por un momento en este ladrón. Estaba condenado. 5 minutos antes él estaba perdido. Y el diablo decía, me lo gané yo. Me lo gané yo. Esta alma es mía. 5 minutos antes. Pero cuando llegó la hora predestinada, este hombre manifiesta su fe. Despierta ese atributo de fe que estaba dentro de él y expresa que él cree en Jesucristo. Y confiesa lo que cree de él, que es un rey y que va para un reino y que ese reino un día va a venir a la tierra. Lo siguiente que ve este hombre muere sonriendo, sabiendo que el Rey de Gloria le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando abre sus ojos, oye el Salmo, creo que era el Salmo 29, donde dice, abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y él oyó esa proclamación, y él vio las puertas abrirse, y él entró a la par de Jesús, y de repente, él vio un hombre que estaba recogiendo leña tal vez, que ese hombre cuando volvió a ver, se le quedó viendo y dijo, Sara, era Abraham, Sara, él es Melquisedec, el que nos visitó en el encinar de Manré. De repente, Moisés volvió a ver y dijo, esas espaldas yo las reconozco. ¡Ja! Ese es el que caminó y me escondió en la grieta para manifestar su gloria ante mí, el que me dio las tablas de la ley. De repente, Daniel lo vio y dijo, pero él fue el que estuvo conmigo en el foso de los leones. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, gloria a Dios, él estuvo con nosotros en el horno de fuego. Todos empezaron a reconocer al Rey de Gloria. Y este ladrón empezó a darse cuenta del enorme privilegio. ¿Quién hubiera creído que ese sinvergüenza, que ese delincuente iba a coronar? Porque la muerte es una corona. Nuestro traspaso al otro lado sencillamente es la graduación del examen. Cruzamos al otro lado y no debemos cruzarlo temerosos, asustados. Así no son los creyentes en Cristo Jesús. Como dijo Pablo, y saber que le he conocido en el poder de su gloriosa resurrección. Cruzar ese río Jordán, sabiendo que no estoy solo, que Él lo cruza conmigo, como lo cruzó con el ladrón. Y que entro en compañía de mis hermanos, en compañía de los santos, en compañía de los héroes de la fe, que llego a recibir mi galardón mi herencia de gloria, mi galardón, y que Él me está esperando allí. Mis hermanos, qué privilegio tan grande tuvo ese hombre por tener fe y fe en Él. Ahora quedé pendiente de un punto nada más y ya termino mi mensaje. Dije, tu fe se encuentra en un lugar y en un día esperando despertar. Ahora, no estoy hablando, porque yo sé que muchos ya han creído en el Señor. Lo que estoy hablando es que es una fe creciente. No es una fe muerta. Santiago dijo, la fe sin obras está muerta. Nosotros no somos justificados por las obras, pero las obras son la expresión de lo que hemos creído, son consecuencia de nuestra fe. El profeta dice en el mensaje, obras es la fe expresada, que Santiago 4, donde habla de obras, Santiago 5, donde habla de obras, y Efesios capítulo 2, donde habla de gracia, son un matrimonio que están complementados, casados el uno con el otro. Las obras son la consecuencia
de tener una fe viva, porque la fe muerta, la fe sin obras está muerta, dijo Santiago. Entonces, ¿cómo sé yo de que yo voy a ir creciendo en fe? De que no solamente voy a pasar por la fe de sanidad divina, fe de santificación, para alcanzar santificación, fe para recibir el bautismo del Espíritu Santo, fe para crecer conforme al reto que tenga por delante, fe para irme en el rapto, fe para las bodas del Cordero. ¿Cómo sé yo esto? Bueno, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, y ese antemano es desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Vea qué interesante. La mente humana podría pensar, bueno, yo tengo muchos deseos de servir al Señor, pero no lo logro, tengo grandes luchas. No se desanime. Hermano, hermana, amigo que me estás oyendo, no te desanimes y no te rindas. Sigue adelante y sigue peleando la batalla. Dios te va a dar la victoria. Quiero enseñarles dos textos. En Romanos 7, el apóstol Pablo desarrolla el pensamiento que él llamó el pecado que mora en mí. Y en Romanos 7:18 él dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Oiga, Pablo dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Dicen amén? ¿Han oído ese pasaje? Él dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero ahora dice Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Usted solamente permanezca con su corazón limpio, solamente permanezca con su corazón fiel, permanezca creyendo. El hacer viene en camino. Hay una hora predestinada para que usted manifieste su fe. Manténgase creyendo, manténgase en el Señor, manténgase apoyando la palabra. Dice, produzca así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ni les hablo, ahí tengo otras notas de la mujer samaritana, de Pedro, de muchos otros héroes de la fe. No les voy a hablar de eso. Creo que el punto ha sido alcanzado. Hemos hablado de la pregunta, ¿dónde se encuentra vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Como una queja, qué vergüenza que siendo creyentes den esa clase de testimonio, débil, temeroso, iracundo. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está vuestra fe? Primer ángulo. Segundo ángulo, ¿dónde está vuestra fe? ¿En alguna creencia que no cuadra con la palabra de Dios? Corrige eso, chequéalo, verifícalo. Usa el filtro de un hombre que piensa de verdad. Usa el filtro de la palabra para que solo el Espíritu Santo sea lo que influencie tu vida. Tercer punto, ¿dónde está tu fe? Hay un día, hay una hora. El hermano Eric hizo muchas cosas antes de ser un cristiano. Y la gente que me conoció nunca hubieran creído que yo, ahí está la hermana Gretel, mi esposa, la mujer que más amo en mi vida, porque están también mis hijas. Y mi esposa cuando me conoció, yo creo que ella me tenía miedo, porque éramos compañeros en la universidad, dijo, este es un individuo, ¿quién sabe? Yo era un pecador y yo toqué mi fondo. Y quien me conoció, si alguien le hubiera preguntado a la hermana Gretel en 1990, que éramos compañeros de la universidad, cuando yo no era cristiano, si ella pensaba que yo un día iba a ser pastor de la iglesia y que ella iba a ser mi esposa y que ambos íbamos a trabajar en la obra, ¿lo hubiera creído usted, hermana Gretel? Ahí está diciendo que no. No. Pero hubo una hora predestinada en que la luz de la palabra, la luz del sol de justicia, pegó en la simiente que estaba en el corazón y la fe despertó. Y así hay muchos atributos, muchas de las promesas que estamos predicando en esta noche son como granadas de mano, como bombas de tiempo. Hay un día, hay una hora en que una palabra que usted oyó va a despertar, va a ungir y lo va a hacer usted caminar en fe. Usted solamente siga adelante, porque la palabra de Dios dice que esto no es del que comienza, esto es del que termina, mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Sigan adelante, hermanos de la fe. Y hoy que es noche de oración, hoy que nuestro hermano Leyman nos va a dirigir en oración, recordemos eso. Quizás
Hemos tenido luchas, quizás nos han dado, quizás el diablo vino y nos dio un trompón y nos ha tirado al suelo, quizás nos ha dolido, quizás estamos heridos, sangrando. Sigan adelante, héroes de la fe. El Señor los sostiene, el Señor les da la victoria. Teman su nombre, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con lo mejor de mi corazón, espero que este mensaje los haya ayudado. Yo lo creo, lo digo porque lo creo. Tomé a un hombre que admiro mucho, como Nelson Mandela, y dije, un momento, yo no puedo apoyar esto, porque tengo que apoyar esto, porque este es mi soporte, este es mi ancla, esta es mi victoria. Y con ella me quedo y me quedaré hasta que Dios me llame a su presencia. Dios los bendiga. Gloria al Señor.